Petronor inaugura en Abanto la electrolinera más potente de Europa y la más rápida, capaz de recargar un coche eléctrico en tan solo 6 minutos. La electrolinera más rápida de Europa está en Abanto, en el área de servicio de Petronor en Ugaldebieta, una estación de vanguardia a nivel europeo. Una referencia en España y probablemente en Europa. Su singularidad radica en que es la primera que permite recargar el vehículo con 400 kilovatios de potencia por punto. Yo diría que aquí lo que hay es 4 satélites, que son los 4 que tenemos aquí a nuestras espaldas, que cada uno de ellos puede suministrar 400 kilovatios, si el coche así lo demanda, y una estación central que está allí al lado de la farola, que es la que suministra, adosada al centro de transformación de Jorge, los 1000 kilovatios que en su conjunto esta estación puede suministrar. El inversor central lo que hace es llenar la tubería de una energía en un formato que luego los satélites pueden manejar, y son los satélites los que establecen el diálogo con el coche y le administra la energía eléctrica en el formato que el coche puede asimilar. Esto es como si fuera el grifo de una bañera, el coche es la bañera y el inversor central es la tubería, ese que llena la tubería del edificio para que luego los usuarios podamos llenar nuestras bañeras. ¿Cómo hay que llenar la bañera? Pues en el máximo tiempo posible, sin salpicar y sin que rebose, ¿verdad? Pues esto es lo mismo. Asimismo, toda la potencia disponible en la instalación se reparte de forma óptima entre los vehículos conectados. Gracias a esta tecnología que estamos poniendo en marcha aquí hoy, con este reparto dinámico de potencia y la posibilidad de integrar almacenamiento y generación distribuida, vamos a poder hacer llegar la recarga ultrarrápida a un número mucho más grande de estaciones de servicio, de forma que la calidad del servicio pueda llegar a todos los puntos y a todas las estaciones de servicio. Este ingenio es fruto del trabajo conjunto de IBIL, empresa participada por el Ente Vasco de la Energía y Repsol, que ha liderado el proyecto, y de los técnicos de 2 empresas del país, Ingeteam y Ormazábal. IBIL ha desarrollado todo el proyecto, desde el diseño y la ejecución hasta la puesta en marcha. Ingeteam y como Ormazábal Ingeteam, que hacéis posible que esto sea una realidad en Vizcaya. Tenemos ecosistema, tenemos capacidad, tenemos empresas, tenemos trabajadores cualificados. Una característica específica que nos hace que estemos muy orgullosos, que es que estos puntos de recarga tienen Euskolabel. Están hechos con empresas vascas que han estado trabajando intensamente y son capaces de construir tecnológicamente una prestación para un servicio que nos hace visualizar ahora mismo cómo es el futuro. Y el futuro pasa en el caso de Petronor y Repsol por convertirse en una empresa de multienergía. Este punto de recarga ultra rápido es un paso más en ese objetivo de descarbonización y reducción de emisiones de CO2. De esta forma vamos a hacer nuestra empresa absolutamente compatible con los ambiciosos objetivos que tenemos en nuestra sociedad de cumplir los acuerdos de París, y esta instalación que hoy inauguramos tiene en primer lugar un valor importante, es la de mayor potencia en toda Europa. Y sobre todo, aquí siempre ha existido un debate absolutamente necesario de que había que conseguir que la recarga eléctrica pudiera alcanzar niveles de tiempo similares a la recarga de otro tipo de combustibles, como el diésel y la gasolina, en el entorno de 4, 5, 6, 7 minutos. Esta infraestructura lo consigue, por tanto permite que la recarga eléctrica se equipare en tiempo y en comodidad para el usuario al resto de recargas de combustibles. Pues sí, porque aquí se puede recargar un vehículo eléctrico en tan solo 6 minutos. Es la segunda estación ultra rápida de Euskadi después de la de Vitoria, inaugurada en abril, y se ubica en el municipio de Abanto. Es curioso, donde antaño se extraía el mineral que alimentaba la siderurgia vasca, ahora se emplaza el futuro de la movilidad eléctrica. Es un honor para mí estar hoy aquí en un evento tan estratégico para el futuro de la movilidad eléctrica de nuestro país y de Europa en general. Abanto Ziérbena es un lugar fundamental para la conexión entre Vizcaya y Cantabria y paso de una de las vías más frecuentadas de Euskadi. Tenemos un pasado minero importante y hoy continuamos escribiendo nuestra historia del siglo XXI.